nos encontramos nuevamente a través de este medio en estos tiempos tan particulares en los cuales estamos viviendo. La verdad, hace aproximadamente 130 días que el tema que nos tiene atrapados y que ya habla todo el planeta es el mismo. Ocupa el centro de todo, es la noticia principal, diría única, no solo en los noticieros, también en los programas de deportes, políticos, religiosos, chimentos. El COVID-19 es el tema sin duda central de este momento. Y yo quisiera, si me permiten, cambiar en esta mañana un poco el foco de este tema, ¿no es cierto? Y sin pretender, nadie piense que mi intención es minimizar este gran problema que azota a toda la humanidad, lejos de eso, y a la vez solidarizarnos con aquellos que están siendo afectados y con muchos familiares que han perdido seres queridos. Pero como les decía, cambiar un poquito el foco, que por un momento dejemos de que sea ese el centro y que nos enfoquemos en Dios. Hay una frase que una de mis hijas ha tomado como consigna de hace mucho tiempo. Dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino decirle a tus problemas cuán grande es Dios. En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, ahí está registrado el episodio en que David enfrenta a Goliat. No vamos a leerlo desde ya porque nos tomaría mucho tiempo hacerlo y creo que todos conocemos la historia. El cuadro era así: los filisteos, que era un pueblo enemigo de Israel, se juntaron para hacer guerra, juntaron todos sus ejércitos para hacer guerra contra Israel. Entonces se ubicaron sobre un monte, a un lado, allí en Judá, sobre un monte, y el ejército de Israel estaba ubicado sobre otro monte, enfrentados, y en el medio había un valle. Parecería ser como una puesta escenográfica. Entonces de allí, desde que salía del campamento de los filisteos, aparecía un paladín que se llamaba Goliat. Era un gigante que tenía 3 metros de alto, con casco, jabalina. Dice que la lanza que tenía, el asta, era como la de un rodillo de telar. Así que imagínense, era una cosa, digamos, que estaba armado de una manera muy, muy potente. Y de esta manera él salía a desafiar al ejército de Israel para que alguien saliera a pelear con él. Y la consigna era que aquel que era derrotado se iba a someter a aquel que ganaba. Y de esta manera se dio durante 40 días. No sé si te suena, parecería como si fuera la cuarentena. Y este hombre salía 2 veces por día, a la mañana y a la tarde. Era merienda y desayuno y merienda. 80 veces salía. Y allí estaba, por un lado, el rey de Israel junto al ejército, día tras día, recibiendo estas amenazas, y ellos estaban realmente atemorizados. En el versículo 24, esto lo registra Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 24, dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno le decía al otro: ¿viste aquel hombre que nos desafía? Es como que sentían en algún punto como una especie hasta de admiración. Y ellos al verlo y al estar allí día tras día, lo veían ya no de 3 metros, sino de 4, 5 metros. Seguramente soñaban con Goliat, y seguramente cuando comían lo veían hasta en la sopa. Si se abría sopa de letra en ese momento, diría Goliat. Ellos no solo en el desayuno, en la merienda, sino que en todo
momento. Y esto que voy a decir es muy importante. El estar continuamente y constantemente frente a esta situación hacía que fuera más grande de lo que era. ¿Esto qué significa? Si estás continuamente enfocado en el problema, cada vez lo vas a ver más grande de lo que es. Entonces aquí, mientras el ejército se debilitaba, atemorizaba cada vez más, Goliat es como que se envalentonaba y les agredía más. En este cuadro estaban tres hermanos de David, los tres hermanos mayores, hijos de Isaí, estaban y formaban parte de este ejército junto a Saúl. Y David estaba totalmente alejado de esta situación. Él estaba dedicado a pastorear las ovejas y a componer salmos. Él estaba allí en la presencia de Dios. Pero el padre le dice, mira, quiero que vayas allí donde está el campamento de Israel, veas cómo están tus hermanos y les lleves algo de comer. David fue de esta manera, obedeciendo a su padre, fue hasta allí al campamento y justo llega en el momento en que Goliat salía a desafiar al ejército de Israel. Y la reacción de David fue categórica. Fíjense el versículo 26, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tremendo. Y aquí se ven en este cuadro, de alguna manera que hemos pintado, se ven dos enfoques ante la misma situación. El de Saúl y el del ejército, que estaban atemorizados, que estaban debilitados frente a la amenaza de Goliat, y el otro enfoque, que es el enfoque de David. David estaba habituado a estar en la presencia de Dios, alabando, glorificándole, contemplando al Señor. Sus salmos hablan de esas experiencias. Él estaba maravillado con Dios, de su grandeza, de su majestuosidad, y esto le dio a David identidad y le dio seguridad. La verdad, tendríamos que leer todos los salmos, no lo vamos a hacer, lo podemos hacer en forma personal y nos va a hacer muy bien. Te aconsejo que lo hagas. Hay un salmo que habla del 144, quizás se ajusta a este relato con Goliat, ¿no? Dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Así que imagínate el cuadro. David venía de estar en la presencia de Dios, seguro de su poder, y había enfrentado en toda su tarea, en todo el tiempo, a lobos, leones, osos, y los había derrotado, los había matado cuidando el rebaño. Entonces, cuando ve a Goliat, no lo ve como un gigante, sino como prácticamente un insecto desafiante, y al ejército de Israel no lo ve como un grupo de gente atemorizada, lleno de miedo, debilitado, sino como a los escuadrones del Dios viviente. ¿Te das cuenta de la diferencia de enfoque? David comparaba la situación con las posibilidades de Dios. Y el enfoque de David tenía ese fundamento, el fundamento de Dios, de lo que Dios podía hacer y no en sus propios recursos. Porque David, la verdad, humanamente no tenía posibilidades frente a Goliat. Él debía ser un muchachito como, digamos, de contextura mediana, digamos, y se animó a enfrentar a un guerrero gigantesco, sabiendo que lo hacía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y miren, este ejemplo nosotros lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Puede ser a esta que estamos viviendo actualmente, a diferentes situaciones familiares, situaciones económicas,
situaciones, sé que hay muchas situaciones personales y muy graves. Y la intención no es de que nos metamos, vieron, en una burbuja, e ignorar la realidad que vivimos, ni tampoco, como dijimos, minimizar esta grave situación que estamos viviendo. Creo que hasta sería una falta de respeto hacerlo, pero la propuesta es que busquemos visualizar la realidad espiritual, que como David pongamos nuestra mirada en Dios, que trasciende todas las cosas y de quien depende todas las cosas. Así que te propongo por un momento con que consideremos juntos acerca de quién es Dios, de quien David conocía cabalmente. Y cuando nos ponemos en esta consideración, tenemos que hacer la aclaración que de Dios podemos llegar a conocer aquello que Él ha revelado de sí mismo. Dios es tan grande que solamente Dios ha revelado una parte de sí mismo, pero es suficiente y para que nosotros podamos mantenernos en una actitud humilde, una actitud reverente ante Él, es suficiente también y alcanza para tener la certeza de su grandeza, de su omnipotencia, de que Él es todopoderoso, que es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos amados. Me interesa ver en la Escritura la manera misma en la que Dios se define y de que Dios, qué es lo que Dios dice de sí mismo. Miren en Éxodo 3, dice, yo soy el que soy. Y esto se lo dice a Moisés cuando él lo llama a Moisés, luego de que Moisés ya se había retirado, estaba en Madián, ahí alejado, y se había ya prácticamente olvidado, pero Dios en ese momento lo llama. Y Moisés queda sorprendido y le dice, pero bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y de parte de quién? Y Dios le dice, decile a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, podemos pensar, es una explicación escueta, Moisés habrá pensado, ¿me podés decir algo más? Hoy diríamos, ¿no hay alguna página web, algo para poder indagar algo más? Perdón por esto, pero la realidad es que no alcanzan las palabras y ni ninguna descripción que pueda definir o explicar a Dios. Nos habla de su grandeza, de su majestad. A mí me gusta Pablo cuando en Romanos dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos, insondable no se puede llegar al fondo, inescrutable no puede llegar a conocerse. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que luego le fuese recompensado? Dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria. Él es el centro de todo. El enemigo a través de los siglos ha buscado de que se desvíe ese centro y el centro se ha puesto con esta corriente del humanismo, se ha puesto en el hombre y se desvíe el foco de Dios, pero es el centro de todas las cosas. Miren, hay muchos textos que podríamos mencionar y no alcanzaría de que Dios dice de sí mismo, dice yo soy el primero y el postrero en Isaías 43, fuera de mí no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y en Apocalipsis menciona, soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, miren, y a través de las Escrituras nosotros podemos llegar a ir teniendo alguna especie de aproximación, ir descubriendo. Aún Génesis comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y lo da con una afirmación. De ninguna manera da ninguna explicación científica. No podríamos llegar a entenderlo, no podríamos llegar a comprender. Dios es el creador de todo el universo, de todo cuanto es, de todo cuanto existe, y es el sustentador, es el dueño de todos los acontecimientos de la historia, pasados, presentes, futuros. Miren, Él nos creó a nosotros con la intención de que formásemos su pueblo, su gran familia. Cuando el hombre peca, se aleja de Dios, Dios hace de que rescata al hombre de esa situación, enviando a su propio Hijo. Ese Dios tan grande, tan alto, ese Ser Supremo, se anonadó, se hizo semejante a nosotros para que pudiéramos nosotros ser salvados. Amén. Y podríamos decir mucho más, y Dios se da a conocer a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Pero en todo lo que nosotros podemos considerar, seguramente no alcanzaríamos ni a una mínima parte de lo que es Dios, y esta reflexión no alcanzaría, pero sí a que le busquemos de una manera más profunda, que busquemos conocerle más y más. Dios está deseoso de que le busquemos, Dios está deseoso de darse a conocer más y más, quiere revelarse a nuestra vida, que le conozcamos y experimentemos cada vez más. Y Dios es espíritu, y solo lo podemos conocer a través de la revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu. El Espíritu Santo es el que revela a nuestro espíritu la persona del Padre y del Hijo. Dice Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El conocimiento de Dios es algo progresivo, y nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental buscarle de todo corazón, es fundamental que nos interesemos en Él, en buscarle, en estar en su presencia, leer la palabra, conocer lo que Dios dice, meditarla. Él se dará a conocer cada vez más y más. Una pregunta para que meditemos. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Y bueno, esto no va a cambiar lo que Dios es, porque nada puede cambiar lo que Dios es, pero cómo se evidencia o cómo se demuestra lo que Dios es para mí. Y creo que a través de mi comportamiento, a través de mi conducta frente a las circunstancias, la forma en la que vivo, se va a manifestar, va a evidenciar lo que Dios es para mí. Hay una historia en los tiempos donde estaba la esclavitud, que iban a buscar a los esclavos, y en uno de esos barcos que transportaba a los esclavos eran castigados, sometidos, y todos terminaban siendo sometidos, menos uno. Cuenta una historia, ¿no es cierto?, que no había manera de doblegarlo, por más castigo físico que le daban y todo, él se mantenía firme. Y le preguntaron en un momento, dijeron, pero ¿por qué no cedes un poco? Te va. Entonces él le dijo, yo en la tribu era el hijo del rey, y no me voy a someter ni a doblegar ante esta gente. O sea, tenía una identidad, y nosotros somos hijos de Dios, del Rey soberano. Amén. Otra pregunta más. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y cuando Jesús nos habla, podemos ir un poquito a Mateo, cuando Jesús nos habla, en Mateo menciona, ¿no es cierto?, de no resistir al malo, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dale también la otra, el que te pida la túnica, déjale también la capa.
al que te obliga a llevar la carga 1 milla, llevarla 2 millas. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Dice, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, dice Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Amén. Pedro trae a la actualidad el mandamiento que Dios da al pueblo de Israel. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Jesús desafía a los discípulos cuando estaba toda esa multitud de días de caminar con hambre, y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Cuando Jesús ahí multiplica los panes y los peces. Esto no fue una ironía, no fue una cosa improbable, sino que era algo que potencialmente podía y puede darse, que apela a la fe y a lo que Dios espera de nosotros. Luego que Jesús muere, resucita, envía a sus discípulos, le dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. En Juan dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, estas hará, y aún mayores. La expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros es que le reflejemos a Él. La limitación está en nosotros, está en la fe que nosotros podamos llegar a tener y a aplicar. Así que esa es la expectativa, que es lo que Dios quiere de nosotros. Amén, amén. Dios no nos ha dejado librados a nuestras propias posibilidades. A través de Jesucristo Él nos enseñó cómo debíamos vivir y nos ha provisto del Espíritu Santo para que esté dentro nuestro, para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestro consolador y para vivir la vida, para guiarnos, para vivir la vida que agrada a Dios y refleje su misma esencia en nosotros y a través nuestro. Tengo 2 coritos en mi corazón. Uno que dice, el victorioso vive en mí. Quédese tranquilo que no lo voy a cantar porque si no puedo romper. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no las temo porque el victorioso vive en mí. Y el otro corito es, yo tengo un Dios muy grande. A nada temeré, porque mi Dios es Jehová de los ejércitos, Él es mi fortaleza, mi escudo es el Señor. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Y pensando en este coro que dice, yo tengo un Dios muy grande, lo contrario a esto es tener un Dios pequeño. Como dijimos antes, nadie va a cambiar lo que Dios es. Dios es un Dios grande, poderoso, pero cuál es cómo yo lo vivo, cómo se manifiesta en mi vida. Y llevado al primer ejemplo que dimos, el ejército de Israel tenía un gigante muy grande que era Goliat y un Dios muy pequeño, por eso actuaban como actuaban. Pero David podía cantar, yo tengo un Dios muy grande, que hizo ver a ese gigante como alguien a quien él podía derrotar y vencer. Miren, hay una realidad presente, hermanos, que es innegable. Todo esto que estamos viviendo es realmente una situación crítica en la que estamos, todo esto de la pandemia, que todos buscamos y hablamos de cuándo vamos a salir de todo esto, pero lo que estamos transitando es muy difícil en lo que es la parte sanitaria, en lo que es la parte económica, las consecuencias que esto trae. Y sumado, digamos, y que creo que quizás es el cuadro principal y más
difícil, preocupante, es todo lo espiritual, todas estas corrientes satánicas que está habiendo. Antes hablaba del humanismo, que el diablo quitó a Dios del centro para poner en el hombre. Creo que aún el diablo está ahora metido, el enemigo, en el centro y quiere destruir al hombre, lo está pervirtiendo, lo está degradando. Estamos viviendo en tiempos realmente donde son tiempos de guerra y el enemigo no son los filisteos y no es Goliat. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Por eso debemos estar preparados. Es como un gigante que se levanta y nos desafía. Y debemos prepararnos para lo que viene. Para esto necesitamos estar ubicados, estar firmes en el Señor, reenfocados. Y alguien dirá, bueno, este hombre comenzó diciendo, bueno, dejemos de lado la pandemia y miremos, reenfoquemos. Y precisamente de eso se trata, porque esta realidad no la podemos eludir. Lo importante es cuál es el enfoque por el cual o con el cual nosotros vamos a enfrentarla. Y llevándolo al ejemplo como Saúl y su ejército que se debilitó, o como David, con el enfoque que tenía David, con la certeza y la confianza de quién es Dios y que es poderoso para darnos la victoria. Él va a adiestrar nuestras manos para la batalla, para que nosotros tengamos victoria. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento que se levanta. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía para que estemos en temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que viene es un difícil desafío, hermanos. Lo que estamos viviendo, y aun cuando se habla de la pospandemia, el cuadro es muy difícil y complicado. Y no es falta de fe el decirlo. La fe es creer que Dios nos va a ayudar y vamos a ser más que vencedores en Él. Si notas que en este tiempo estuviste demasiado enfocado en las circunstancias que han debilitado tu fe y tu posición como hijo de Dios, el llamado en esta hora es a que cambies el enfoque, que te enfoques en el Señor, en Él, en su ilimitado poder, con el que va a hacer prosperar todo aquello que está en su perfecta voluntad. El Señor está con vos, el Señor está con nosotros. Que el Señor nos ayude en este tiempo a reenfocarnos en Él. Como dijimos antes, Él no nos ha dejado librado a nuestras propias posibilidades, sino que nos ha dado el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que esté en nosotros, para que nos guíe en todo momento y nos dé la fortaleza necesaria en cada cosa. Así que animate a quitar el enfoque de lo que debilita tu fe y a reenfocarte en Dios. Él te va a sostener, ayudar. Él es la roca firme con la cual nosotros podemos estar bien fundamentados y sostenidos. Que el Señor les bendiga y fortalezca cada día. Amén.